Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que en este primer bloque nos acompañe Jorge Chiarella Kruger, actor, director teatral, compositor, hombre de vasta experiencia en el mundo de las artes y la cultura en el país. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Percy? Muy agradecido y muy contento de estar acá con tu programa, contigo, por cierto. Bueno, muy amable. Estoy seguro que toda la audiencia del programa estará igualmente agradecida de tu persona. Bueno, entonces arranquemos con lo que puede ser una remembranza de lo que es tu generación. Tú eres nacido en el año 43. Como decías, estaba involucrado en la actuación, la dirección, la composición. Eres un Sí, artista completo. Pero dentro de este margen del tiempo, eres prácticamente un integrante de la generación del 60, sí, claro. ¿no? Y Bueno, digamos, desde y los todo lo que 60, pero acarreaba bueno. pertenecer a esta generación. ¿Qué recuerdos lo puedes aproximar o dar al respecto, por favor? Bueno, en realidad los 60 son, digamos, donde entro en la universidad, ¿no? Y son básicamente mi formación. Ahí estudié Derecho, pero me terminé Derecho, tengo el título de abogado, pero no ejerzo. Me dediqué, pues, definitivamente a las artes, ¿no? Me jaló eso porque además en la misma universidad entré conjuntamente con varios compañeros y Ricardo Blume a fundar Al TUC. oficialmente el Teatro de la Universidad Católica, ¿no? Y eso me jaló, pues, y siempre fue muy importante para mí el teatro, la música y eso. Por otro lado, en los años 70, si nos referimos a esa década, ha sido un año, una década muy especial, porque ha sido pues la época de Velasco, ¿no? Desde el 68 que entró Velasco, el Perú cambió muchas cosas y el arte también. El teatro tuvo una gran difusión, surgieron muchos grupos de teatro, se establecieron redes, se armó lo que se llamaba el movimiento de teatro independiente, que era el Motín, ¿no? Y de ahí se hicieron una serie de festivales anuales con encuentros en realidad, ¿no? De todo el país, de todos los grupos del país a determinado departamento en esa época, ¿no? Se hacía un año, por ejemplo, en Huancayo, otro en Iquitos al año siguiente, en distintos departamentos. Y tuvimos mucho contacto con una serie de grupos que realmente fomentaron muchísimo el teatro nacional. O sea, todos hacíamos obras de teatro peruanas creadas por los grupos, otras fomentando dramaturgos, ¿no? Y realmente creo que ha sido la década en la que más surgió el teatro peruano, que también además fue muy político, ¿no? En realidad eran épocas en que uno comenzaba a aprender, a conocer un poco la política, porque fue pues antes del 68 no llegaban libros, y cualquiera que viajara a un país socialista y cosas por el estilo ya no podía regresar al Perú, pero ahí se abrieron puertas, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho a que ya la gente joven, sobre todo, tuviera, digamos, una visión más social del país y de actitud, La ¿no? política pasó a estar como en las primeras planas de la vida de todo el mundo, ¿no? En esas Así es. épocas. Y Yo había creo una que búsqueda de identidad fuerte que casualmente se empalma con estos montajes de obras pasadas por autores peruanos, ¿no? así es, Y la así es. fundación de grupos de teatro, muchos que también tuviste participación como el grupo Telva, el grupo Así es. Alondra. Sí, yo, bueno, estuve primero toda la década del 60 con el TUC, de ahí, cuando se fue Blume, estuvimos ya, de ahí me pasé a Telva, estuve varios años con Telva en los años 70 y al final ya en el año 81 fundo el teatro
Alondra, ¿no? Porque ahí tomo la decisión de tratar de vivir del teatro, o sea, ya profesionalmente. En Telva todos trabajamos en cada uno en su trabajo, en su sitio, y en las horas libres que teníamos hacíamos el teatro. Todo lo que se ganaba en una función era para el grupo, para poder hacerlos. O sea, nadie vivía propiamente del teatro. Pero llegó un momento en que yo ya necesitaba trabajar más profesionalmente con el teatro. Entonces, tuve que renunciar a porque hablamos mucho en el Telva en ese momento, pero no todos podían hacer eso. Y ya fundé el grupo Alondra, ¿no? Mi relación con Telva siempre fue muy buena, incluso ya profesionalmente regresé a dirigir una obra también con ellos. Y Alondra fue una especie de experimentación del teatro que yo quería hacer, ¿no? Realmente creo que logré una identidad con la forma de hacer teatro, con ideas muy claras. Todavía yo no sabía mucho esa cosa del marketing, de decir cuál es el objetivo que persigo, todas esas cosas, pero inconscientemente, o como que no quiere la cosa, sí me definí. Entonces definí que era un grupo que iba a trabajar específicamente teatro peruano, escrito por peruanos, o de creación colectiva. Pero en esa época, perdón, la época de los 70, tuvo mucho auge la creación colectiva. Pero la creación colectiva llegó un momento en que se endureció porque era todo el tiempo la misma cosa. O sea, por ejemplo, como no eran dramaturgos quien hacía las obras, sino que eran los grupos de actores, ¿no? Las obras tenían siempre con cosas sociales, pero los personajes eran muy tipificados, ¿no? Eran más bien arquetipos. El cura, el alcalde, el rico, el pobre, el policía, ¿no? Eran todos personajes así generales. Entonces llegó un momento en que nosotros estudiamos eso y dijimos, en la creación colectiva ya debemos recuperar al autor, porque lo que ocurría siempre era que en la época de los 60 eran muy poco, cuando se hacían obras peruanas, teníamos muy buenos autores, pero muy pocos, pero la gente no le interesaba mucho el teatro peruano, ¿no? Las temporadas duraban pues 2 semanas, ¿no? Una cosa así. Y ya con eso ahí ya no se podía seguir, porque generalmente eran obras que escribían pero los peruanos, pero por lo general imitando un poco, o no imitando, sino inspirados en el teatro universal, las tragedias griegas, o sea, trabajando más o menos bajo esos principios, ¿no? En cambio, cuando vino la creación colectiva, comenzamos a hablar con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces ya tú escuchabas a un personaje que no decía, oh, usted va a llegar esta noche, ¿no? Porque eran traducciones del inglés y cosas por el estilo. Acá era, oye, Patita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gente comenzaba a sentir que era su lenguaje. Él habla coloquial. Claro, ¿no? Y entonces eso funcionó muy bien y comenzó a atraer un público enorme, enorme. Ha sido la época en que más claramente surgió el teatro nacional, pero así a nivel país. No eran solamente 3 o 4 muy buenos autores que hemos tenido, pero que no era representativo de toda la cosa a nivel país, ¿no? Y eso ayudó muchísimo a que ya la gente comenzara a ir al teatro. Pero cuando entramos con Alondra, justamente dijimos, mira, acá hay un problema, los personajes no tienen profundidad, ¿no? Son muy esquemáticos, los temas son muy esquemáticos también, ya sabemos de qué van a hablar, del rico, del pobre, del poder y no sé cuántos, y hay que darle un enriquecimiento que eso lo manejan los autores. Habían caído en una cosa media panfletaria, tal vez. Sí, sí, aunque en ese momento no se sentía tan panfletario, se sentía una libertad, o sea, recién podemos hablar de ciertas cosas, digamos, ¿no? Y la verdad es que, claro, si tú no hacías eso, te decían reaccionario,
¿no? Entonces, y no era esa la idea, ¿no? No hay, se confunde Eran mucho esas también con épocas, todos los claro. momentos sociales, con que ya inmediatamente te tildan de comunista y de cosas así por el estilo. Que puede ser que los haya, por supuesto, además cada uno tiene su posición, pero no es lo que está pasando hoy, pues, ¿no? Tú hablas un poco de solidaridad y te llaman terruco, ¿no? Entonces eso no puede ser tampoco, ¿no? Pero a donde voy es O que, hablas un poco de orden y de control y te dice fascista también, el otro lado. claro, sí, pues igual, Se ¿no? han hecho muy ligeros Entonces, los términos ahora, ¿no? a total, ¿no? Ya, lo hacen ya con intenciones, es que bueno, de eso podemos hablar un poquito más adelante, quiero terminar un poquito con esto. El asunto es que Sí, invitamos cómo a no, un sigue, sigue. autor, que fue Está Juan bien. Rivera Saavedra, ¿no? Éramos, ¿sí? Nosotros éramos cuatro nada más. Perdón, sí, dos actores, un actor, una actriz, el autor y yo, que era el director. Éramos cuatro. Y entonces la idea era formar un grupo que hacíamos creación colectiva con el autor también. Entonces, nosotros improvisábamos, el autor cogía eso, lo devolvía, lo volvíamos a repasar, usábamos eso, corregíamos al autor. Entonces, cada uno desde su punto de vista, el actor aportando con sus improvisaciones, yo manejando, digamos, la dirección y recogiendo las cosas y proponía y estimaba, trataba de sacarle el mayor partido a la creatividad de los actores, salían muchas cosas, eso lo recogía el autor dramático, lo regresaba, y entonces entre todos logramos hacer cosas muy interesantes. Y realmente llegamos a hacer obras Un proceso creativo importantes. bien intenso, Así comunitario, es. ¿no? Sí, 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 sí. Y funcionó muy bien, muy bien. Hicimos cosas interesantísimas. Menciónanos algunas, por favor, para hacer memoria de ellas. Claro. La primera de ellas fue Amén. Amén era entre interrogantes, ¿no? Amén, ¿no? Y en realidad eso respondió a un hecho que sucedió en 1981, eh, porque, bueno, entre las cosas que decíamos como objetivos era hacer un teatro nacional, un teatro que fuera imaginativo, experimental, con términos nuevos, formas nuevas, que tocara asuntos nuestros, ¿no? Asuntos sociales y de todo género, pero que respondieran a una cosa en que tú sentías que este era tu teatro, ¿no? O sea, tú te tenías que identificar con lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué pasó? En esa época aparece, en el año 80, como bien sabes, aparece Sendero, pero no se identifica como eso, ¿no? Comienza a aparecer que sacan, asaltan comisarías, matan gente y todo eso. Acuérdate que le pregunté, Belaúnde dijo que eran abigeos, o sea, nadie sabía quién era qué y cómo era. Pero como esto sucedía muy frecuentemente, comenzó el Ellos Ministerio del mismos se Interior, habían encargado de camuflarse con los civiles, ¿no? así es, En ningún momento habían asumido una distinción como así es, guerrilleros o así como algún es, otro comando, digamos, subversivo, pero que se puede distinguir de los civiles, ¿no? así Claro. es. No, no Una se, actitud no, bien canalla, también dicho sea de paso, de Sendero, obviamente. sí, claro. Y entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a agarrar a Gran toda diferencia, gente por que, ejemplo, con otros movimientos, sí. claro, lo que pasó fue que comenzaron a agarrar a todo el mundo Comenzaron a agarrar a gente que, a gente que simplemente tenía una vocación social, o sea, no, a todo el mundo, no sé, alguien decía, oye, pero esto no debería ser así, pero ¿qué? Tú también eres como, no, ¡pum! Lo agarraron a todo el mundo. Comenzó hacer una persecución de gente que tú conocías y que no era para nada un político de esa naturaleza o terrorista o no, para nada. Entonces, justamente tocamos ese tema con la obra. O sea, la publicidad nuestra decía lo siguiente, lo acusaron de terrorista. Amén, así sea, ¿no? Entonces, lo que contábamos así es, era claro. eso,
Entonces contábamos de que no todos pues podían ser, pero las agarraban y ya que desaparecían de repente, ¿no? Y entonces, pero la historia fue muy buena porque nosotros lo que hicimos fue inventar una historia que sucedía en la época de Cristo, ¿no? Entonces, había un alejamiento, como hace Brecht, que es el distanciamiento para que tú no lo puedas ver a distancia, puedas tener una cosa más crítica, o sea, tú lo veías como de otro lado, ¿no? Y ahí pasaba eso, a uno que lo agarran Como y para que ni te dieras por aludido, pero te impactaba más, ¿no? así es, ¿no? Jorge también hacía esas cosas. Sí, ¿no? Y Es entonces... interesante ese planteamiento, claro. Eso ha sido el año 80, o sea, No, tocaron la médula y viva además de lo que estaba pasando en el país. 81, 81, así es, fue en el año 81, ¿no? En agosto del 81, y resulta que lo hicimos además con dos actores, o sea, justamente los dos, ¿no? Que eran Antonio Guinaga y Celeste Viale, y los dos hacían 24 personajes más pueblo, ¿no? Y solamente con ellos dos se daba una serie de cosas que en ese momento nadie había visto una cosa así. Y se desarrollaba, pero una cosa que te capturaba. Y lo que pasó en el estreno fue que terminó la obra, la gente aplaudió un montón, nosotros nos fuimos al camerino y de repente entra un crítico, ¿no? Que es el diario de la prensa, y nos dicen, Coco, ¿no? ¿Has visto lo que está pasando afuera? No, le digo, ¿qué pasa? No, 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 ven. ¿Y qué pasa? Están sentadas ahí la gente, no se va. Y le digo, uy, de repente están pensando de que tiene un segundo acto. No, hombre, no, mira. Entro y todo el mundo estaba quieto, con lágrimas en los ojos y mirando. Había impactado un montón. Y esa obra la hemos estado haciendo durante 6 años. Y después la llevamos a Ecuador, la llevamos a De Colombia. ese momento histórico. Claro. Y era simplemente recoger que no puedes acusar a nadie tan brutalmente. Bueno, es entendible que la desesperación del gobierno frente a esto buscara, pues, quién podía ser, era entendible, pero también te agarraban a cualquiera, pues, ¿no? O sea, tú no podías tener un poco de sentido social porque ya inmediatamente podía ser, ¿no? Entonces, Ahora se ve lo mismo, aunque no con consecuencias tan graves, porque por lo menos hay un aparente o ciertamente hay mucho más respeto por los derechos humanos que en esas épocas. Pero es claro, interesante lo que menciona Jorge, porque este tipo de persecuciones no solamente han caracterizado, digamos, al Perú luego de la dictadura militar de Velasco, ¿no? Y de Morales Bermúdez, sino que se daba antes también, en los años 50, claro. cuando Yo recuerdo que cuando era niño, estuvo los años Dría, ¿no? Se seguían los 1943, comunistas, siempre claro, en el país se ha perseguido, no está de acuerdo con el estado de cosas y que siempre es lamentable, ¿no? En la mañana comentaba, en vista de esta clase de eventuales candidatos que hay a la presidencia, como Urresti o Antauro. Ahí vemos el militarismo, bueno, bien de capa caída, pero militarismo al fin y al cabo, ¿no? sí, Luego pues, tenemos otros personajes como Forsyth o el vivo del Solar, que prácticamente es como una revalidación del civilismo del siglo XIX, ¿no? Casi como si no hubiéramos salido del siglo XIX a la fecha, que seguimos en pos de caudillos. Bueno, y lo peor que los caudillos de ahora son básicamente personajes que están inflando por ahí. Es sí, interesante bueno, ese recuerdo que has dado en este momento. sí, en realidad, mira, yo Sí, recuerdo tiene que cuando era ver pues con niño, todo el proceso de nuestra historia. Se repiten unos y otros errores, ¿no? sí, pues, yo recuerdo que en el año 49, 50, yo era muy niño, pues, pero escuchaba en mi casa, nunca vayas a decir viva el APRA. Yo ni sabía qué cosa era un niño, ¿no? Pero no digas eso porque te van a meter preso. Y era la época de Odría, en que estaba persiguiendo a los terroristas, no tenía la menor noción, pero lo que escuchaba yo en mi casa era, cuidado, no es a decir eso, que tampoco era para nada, en mi casa nadie ha sido político, ¿no? Pero era un temor, pues, de que, porque tú dijeras por casualidad una frase así, Ajá. y ya de repente, pues, te pescaba, ¿no? Son hechos que te quedan ahí marcados y
después de años, ya cuando creces y ves todo eso, los entiendes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comenzamos a hacer otras obras de creación colectiva con autor, ¿no? Y se hicieron cosas muy interesantes. La obra que siguió fue... Para esto ya habías trabajado con Atahualpa del Chopo. sí, claro, lo que pasó fue que saliendo de Telva, a ver, ahí fue, no recuerdo si fue, pues en el año, se ha sido en el año 68. Yo estaba dirigiendo en la Universidad Nacional de Ingeniería con Atahualpa. Ahora, Atahualpa llegó después, ¿no? A mí me nombraron pollo. Era el director del elenco de la universidad y en ese momento pasa que en El Teatro de la UNI, Uruguay ¿no? el gobierno militar expulsó al grupo, claro, ¿no? Y entonces acá lo recibieron en la universidad y por supuesto yo feliz pues de que viniera un director como Atahualpa del Chopo que era de nivel latinoamericano y pasé un año trabajando con él, ¿no? Me puse a su disposición obviamente y aprendí muchísimo de él. Era un director ya de edad, muy experimentado, muy tierno, muy claro en sus cosas, ¿no? Manejaba muy bien todo. Y aprendí mucho. Bueno, de ahí ya pasé de ahí fue que pasé a Telva después de eso, ¿no? Y después de Telva ya fue lo de Alondra, y con Alondra hicimos, Perfecto. la segunda obra que hicimos fue Medio Kilo de Pueblo, así se llamaba. Y hicimos una cosa Buen, buen buscando título. un nuevo espacio, un nuevo espacio, fuimos al Coliseo de Gallo Sandia, ¿no? Yo no lo conocía, el dueño ni nada, pero me gustó mucho cómo era ahí circular y todo eso. Entonces fui, le hablé y le dije, ¿podemos venir a hacer teatro acá? Entonces él me dijo, ¿cómo es la cosa? Le expliqué. Y hubo una cosa curiosa. Me dijo, ¿y cómo es que se hace contrato con ustedes? ¿Cómo es? Entonces le expliqué, ¿no? Que había una cosa de porcentaje, hay distintas maneras, ¿no? De llegar. Y le dije, pero podemos firmar un contrato. No, 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 me dijo, Sí, yo soy gallero y acá lo que vale es la palabra, palabra de gallero. Y eso era la palabra también del teatro. En esa época casi claro. nadie hacía contratos, sino, ¿vienes a trabajar conmigo? Sí, de palabra, palabra, o sea, palabra de teatrista, ¿no? Y me encontré primera vez con una persona que me decía palabra de palabra. Y claro, los galleros apuestan por un gallo, ¿no? Mientras están peleando, y hay de ti si Bueno, pierdes y no un pagas. trato entre caballeros. Sí, no de palabra. Y bueno, fue también una experiencia preciosa porque nos juntamos con un grupo también Claro. de parientes de Javier Tiene Saavedra. sus riesgos ese rumbo de la gallística. Sí, pero fue muy bueno. Fue una comedia que tuvo muchísimo éxito. Después de un par de años la pusimos de nuevo en un festival que hizo la Alianza Francesa. De ahí seguimos a Dos Mañanas, donde poníamos, era una propuesta en la que una pareja y una hija, el papá era belaundista, ¿no? Y entonces quería Siempre ir y tocando la estar ahí, coyuntura. sí, ¿no? Y entonces la hija no quería ir, pero el papá quería obligarla, y entonces él le pega, ¿no? Y se produce un cambio de épocas, ¿no? Y entonces pasa a un pasado, ¿no? La chica pasa a un pasado, ¿no? En el cual se encuentra en el colegio con su mamá, ¿no? Y entonces vive toda una experiencia, pero sale encinta y la mamá la obliga a que se case, ¿no? Y eso fue fatal, pues, porque no, tienes que seguir, porque la sociedad, que no sé cuánto, que va a decir, te tienes que casar, y al final le fue como la mona el matrimonio, y ella se da Esas cuenta, cosas de antes, ¿no? Esos pues, prejuicios. entonces regresa después finalmente a su época, y ya cambia y no se escapa de la casa, sino que se enfrenta a todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí a ver qué futuro le esperaba, ¿no? Y ahí ya estaba ya pues un poco lo de Sendero, en que habían apagones y cosas por el estilo, ¿no?
y ya se veía pues que no había mucho futuro, ¿no? O sea, todo el mundo desconcertado, como ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia, no? Una cosa así. Y bueno, fue una experiencia realmente estupenda, y de ahí pasamos después a hacer, Estoy ya viendo de vimos, que ya, toda la propuesta de teatro orientadas a lo nacional acaba teniendo inclusive un propósito moral, como en esta última obra que nos mencionas, ¿no? claro. Instructivo, pedagógico. Bueno, en general, claro, hay una cosa que tiene el teatro, ¿no? Que el teatro lo que hace es mostrar comportamientos humanos. Ese es el objetivo del teatro. Pero además, toda obra de teatro que se preside tal, te está poniendo en síntesis de vidas, de momentos de vidas, pero que además son extremas. O sea, puede pasar una cosa de esa, pero el conjunto de la obra tiene posiciones extremas que llegan a un clímax en Yo, el que tú tienes que decidir si vas para aquí o vas para allá, ¿no? claro, Entonces, en función de eso, es que te hace pensar y reflexionar, ¿no? Y ahí fue la obra más importante que hicimos, que es Y ya viene Pancho Villa. Y entonces hicimos una investigación, yo tenía un ajá. libro sobre Pancho Villa, que era brutal, muy bien hecho, y entonces lo estudiamos con el grupo, y habíamos integrado, habíamos invitado a otros actores, ¿no? Y hicimos toda la, ¿Te acuerdas quién es el autor de ese libro? no ahorita, pero era un libro que compré en Cuba, porque cuando estuvimos en Telva se hizo, Bien, Hernando Cortés dirigió una obra con poemas de Guillén, ¿no? Y se llamaba Cuba, tu son entero. Y fue extraordinario el montaje que él hizo, ¿no? Y con los poemas de Guillén te contaba todo el proceso pre-revolucionario y en el momento en que llega la revolución a Cuba, ¿no? Y todo en función del poema, sin cambiar ni una sola palabra. Porque, claro, tú sabes que en el teatro, más que en cualquier otro sitio, no es lo que se dice, sino el tonito con que se dice, ¿no es cierto? O sea, yo te puedo decir frases claro. muy irónicas o muy, oye, qué inteligente eres, ah, caramba, mire, pues el señor es bien inteligente, ¿ah? Entonces estoy diciendo que eres bien inteligente, pero a la vez estoy diciendo que no lo eres, ¿no es cierto? O Con sea, cacha, claro, ¿no? Entonces, lo ahí, cacha, por pues, lo ejemplo, cachoso, en claro. el verso salía pues Con se ironía, ¿no? ensemayaba la culebra, por ejemplo, ¿no? Es uno de los versos de él, se ensemayaba la culebra. Y entonces toda la gente agarraba y tiraba así, y la culebra era el capitalismo en función de cómo lo había conceptuado Hernando Cortés, ¿no? Y entonces, cuando lo llevamos a Cuba, porque nos invitaron inmediatamente para allá, y fuimos, y fue un éxito increíble porque a Guillén no le gustaba que le hicieran sus poemas en el teatro. Pero cuando llegamos nosotros, había justamente en el mismo teatro donde llegamos, había Tuzón entero. O sea, estaban dando los poemas de Guillén, y Guillén no le gustaba mucho. Pero como nos había invitado la embajada y todo el La gobierno, obra famosa de Guillem. ¿no? Sí, entonces él fue pues a vernos, pero se sorprendió porque no esperó que esto fue un éxito fundamentalmente de Hernando Cortés, digamos, el concepto de la historia, ¿no? Y era increíble ver cómo con sus poemas se estaba contando todo lo que pasaba antes y durante la revolución de Fidel. Ahí en Cuba compré un libro justamente de Pancho Villa. Entonces lo traje y bueno, cuando lo leí me pareció estupendo, muy teatral, ¿no? Entonces lo propuse al grupo y estudiamos todo y armamos con Juan Rivera Saavedra, pero esa era entre todos, era creación colectiva con autor, ¿no? No era solo él, de ninguna manera, incluso así lo presentábamos, ¿no? O sea, Alondra y autor, ¿no es cierto? Y Juan Rivera Saavedra. Entre los dos éramos los autores. Entonces, esa obra también nos Siempre en invitaron la idea comunitaria y tal. y también nos invitaron a México al Festival de Guanajuato.
¿no? Y fue también otro éxito. Y la obra fue extraordinaria también, porque con 10 actores hacíamos 64 personajes y se contaba toda la historia de Pancho Villa, y era muy fuerte. Le hicimos acá mucho tiempo, 2 años le estuvimos dando. Espectacular, el gran revolucionario mexicano, claro. Sí. Impresionante vida de Villa. ¿Y hay Sí. registros audiovisuales de algunas de esas presentaciones? Si los que nos Sí. están oyendo quieren ver en YouTube, ¿pueden encontrar algo de eso o nada? No en Perfecto. YouTube, yo tengo, Entonces, digamos, que porque tomen allá nota para revisarlo. Yo mismo lo voy a revisar después. no creo que haya, la verdad. Pero sí, allá cuando llegamos a México, la pasaron por televisión también, ¿no? Y después me mandaron Estaría una copia, bueno hacer ¿no? un soporte audiovisual para todo eso, ¿eh? Queda como una memoria histórica, pues, de todo este Sí, proceso teatral bueno, tan interesante, ¿no? En la perspectiva comunitaria. Yo te comentaba la cuestión claro, pedagógica, instructiva del teatro, que es sí, siempre un matiz interesante, ¿no? Dentro de cualquier propuesta artística, porque tú además de actor, de director, también has tenido muchos momentos como docente, ¿no? Inclusive impartiendo talleres, etcétera. Inclusive talleres para niños, si no me equivoco, que es la Casa de Cartón, ¿no? sí. Bueno, La Casa de Cartón fue un programa del INTE, del Instituto Nacional de Teleeducación. Yo trabajé en el Ministerio de Educación. Primero trabajé en el Instituto Nacional de Cultura como jefe de Relaciones Públicas. De ahí me ofrecieron ir al Ministerio de Educación a Extensión Educativa, que servía de puente para la educación con el Instituto Nacional de Cultura. Y de ahí me jalaron al INTE, porque se fue el director de la Casa de Cartón y me invitaron a mí a que trabajara eso. Y ahí hicimos unos programas que fueron un éxito también muy grande, porque hicimos una cosa muy linda. Tocábamos temas en realidad era para niños de 5 años, ¿no? Pero que se contaban manera de cuentos y todo. Se trabajaba, por ejemplo, el sistema de la solidaridad como tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso la experiencia que hubo de teleeducación de esa época, una pena, realmente una pena que no haya continuado posteriormente, porque ya desde el año, esto ha sido más o menos en los años 75, por ahí creo, o 70, 71. Claro, empezó en la época de Velasco y después hubo el cambio a Morales Bermúdez, y ahí en esa época ha sido. Y, y realmente se hicieron experiencias 85 notables, más o menos. no solamente en televisión, sino en radio, y también había en cuadernos educativos que se mandaran a todo el país. Y si nosotros hubiéramos seguido con eso, hoy en día, que tanto se está usando ahora la teleeducación como si fuera nuevo, bueno, en realidad la experiencia que tuvimos ahí fue impactante. Qué pena que no hubo visión para seguir con el ministerio con ese tipo de cosas, ¿no? Ahí estuvo Ernesto Raez, que dirigía toda una parte Qué con los bueno que cuadernos lo digas. pedagógicos. ¿Mm? Sí, importantísimo. Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros hacíamos Muy un bueno que lo programa digas, no semanal. solo por tu comprobado compromiso con el arte y la cultura, sino por este desamparo que se ha dado a nivel estatal, a nivel gubernamental, las últimas décadas respecto de lo que es la educación y el surgimiento de una ciudadanía verdaderamente consciente, lúcida, con elementos para robustecer esta lucidez y esta conciencia que la verdad la mayoría de gobiernos se ha encargado de embrutecer los últimos años, ¿no? Una Muy pena bien tu enorme. comentario, maestro. Bueno, a ver, vamos a ver el tiempo. Sí, pero tenemos que luchar para hacer una transformación de eso, de alguna Sí, manera que puedas participar justo en este momento. Espero que sirva también para que los peruanos, nuestros compatriotas, puedan ver de que hay otras alternativas y que hay vías mucho más ricas que las que ofrece solamente la ordinariez coyuntural sí, o mercantil actual. sí, sí, sí. Entonces, vamos a pasar estos últimos minutos con cargo de, por supuesto, seguir conversando en algún otro momento también ante las cámaras. Tu experiencia en el cine, porque has tenido varias participaciones en películas, bueno, con tu personaje ya ni hablar de tu calidad actoral, ¿no? Independientemente inclusive ya de las mismas películas,
Una de estas películas es harto conocida porque hiciste el doctor Bresciani en Ah, esta película Diarios de Motocicleta que trata sobre los años juveniles del Che Guevara. así Y es. luego otro personaje fuerte que se dio en Sin Compasión, que fue el Mayor Portillo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Coméntanos algo sobre esta experiencia en el cine, Jorge. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy linda y creo que yo he tratado de estar siempre en películas que tuvieran un contenido bueno. A veces uno entra en otras cosas un poco también de diversión, porque pienso que no todo puede ser pues cosas fuertes, ¿no? A mí me gusta ver de vez en cuando pues al Hombre Araña y cosas por el estilo también, ¿no es cierto? Películas de acción y todas esas cosas. Pero no es que claro, por lo que yo te he Claro, contado en este momento, el entretenimiento está por algo también. muchas personas deben estar pensando que yo soy un comunista, cosas por el estilo. En realidad, yo sí soy una persona con mucho cariño a la cuestión social, nada más que eso. Y yo creo, por ejemplo, que si tú pones algunas cosas que hace Cristo, a Cristo ahorita lo vuelven a crucificar 3 veces más, ¿no? Y lo tildan inmediatamente de terror, lo que sea. Entonces, no hay que confundir. Hoy en día, decir que eres de izquierda o eres de derecha es ya una cosa totalmente pasada de moda. Además que ya se encajona a la gente de una manera que no entienden qué es. Yo te hago esta pregunta. Si tú en las elecciones anteriores, ¿no? ¿Qué pasaba? Estos son de derecha, estos son de izquierda. Y toda la discusión era ahí. Yo decía, muy bien, ya tú elegiste tus candidatos. Ahora te pregunto, no hablemos de izquierda o de derecha, hablemos de corruptos y de honestos. Ahora elige a tu candidato. Entonces la cosa cambia. Entonces ya eso de ser de izquierda o ser Más de derecha, complicado todavía, ¿no? claro, ¿Quién es porque quién? en realidad si te pones a pensar, en la gente de izquierda hay gente que roba, y en la derecha hay Todo el gente que tiempo. roba. En la izquierda hay gente Se ha visto incapaz, ahora último. claro, en el otro lado también hay gente incapaz. O sea, es, no es eso pues de izquierda o derecha, eres honesto, vas a trabajar por tu país, ¿no es cierto? Y hacer que haya además efectivamente justicia, que es lo que nos han enseñado desde niños. Desde niños nos han enseñado no por cuestiones políticas. Yo estudié en un colegio religioso en La Salle y O ahí me tienen enseñaron competencias muchas o cosas. tienen talento, ¿no? Porque en realidad improvisados y canallas hay en los dos lados, ¿no? Sí, Y claro. son dos lados que, Entonces, como bien dices, ya, digamos, no están tan claros como hasta hace tiempo, ¿no? ¿Qué no, diferencia peor. hubo, por ejemplo, entre PPK y Keiko? Prácticamente no había mayor diferencia que la participación de la familia Fujimori en un partido y la exclusión de esta familia en el otro, ¿no? O sea, variando las distancias sociales, representaban casi los mismos intereses. Bueno, Sí. sigue, ¿no? Con el actual Es presidente, pero que, bueno, y ese es otro tema que ya lo estamos tratándolo hasta el hartazgo en nuestros ensayos de artículos, pero muy bien, muy pertinente siempre dentro de este análisis de la realidad muy lúcido que tienes, Jorge. bueno, te agradezco mucho. Entonces, te quería decir sobre el tema de Sin Compasión, porque Sí, pareciera que Dostoyevsky podría haber pasado como autor peruano, ¿no? Porque Sin Compasión sí, es una interpretación de Crimen y es una, Castigo, ¿no? así es, esa es. Parecía Es una una, cosa que se hubiera ambientado en Lima, el gran ruso, ¿no? claro, lo que Terrible vida pasa, del Perú de los últimos años. claro, Percy, lo que ocurre es que cuando las obras tienen un carácter de universalidad, ahí no importa de qué país eres ni de qué época. Si tú lees en este momento el También, Hamlet, claro. es de una vigencia impresionante. Cuando te dice ser o no ser, y ese es el problema, en realidad piénsalo en esos términos, existir o no existir. Porque si tú no opinas ni te enfrentas a la contrariedad y ante la injusticia, no existes. Y eso es Hamlet. ¿Te das cuenta? Entonces, Un no vegetal. importa, no importa la época, no importa el vestuario, no importa si es con dinares, si con dólares, si es con soles, no interesa. Es cuáles son las cosas importantes de las personas. Y eso es lo que te da el teatro. Y cuando la obra es clásica, y clásica se dice no porque sea antigua, sino porque está agarrando cosas esenciales del ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, eso
impagable, pues. Claro, Peter es paradigmática. Peter Brook dice una cosa, dice, ¿sabes por qué Shakespeare es el más importante dramaturgo? Porque te da más por el valor de tu entrada. O sea, pues ahí ves, pues, por la misma cosa que tú gastas. Muy buena. ¿No? Le has dado un trasfondo filosófico a esta parte final. Me has hecho acordar que Camus también afirmó en un momento que la única cuestión filosófica válida, la fundamental, era sobre el suicidio, ¿no? O estoy acá o lo acabo todo. Claro. Y también lo que decía Pasolini de que había injusticias, digamos, estructurales, ¿no? Coyunturales, sistémicas, pero había injusticias esenciales, ¿no? Esa esencialidad me parece que es la que se ha tocado ahora último y me parece un contenido profundo como para ir finiquitando por hoy nuestra conversación. Maestro, 2 minutos, tus palabras finales. Agradezco tu colaboración esta noche y ojalá que podamos seguir conversando. Por favor, adelante, Jorge Chiarella. Encantadísimo. Te agradezco muchísimo. Estoy muy contento de haber estado en tu programa. Te felicito además porque toques cosas importantes, ¿no? Y con muchísimo gusto cuando me puedas invitar si quieres, encantadísimo. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Muy bien, Jorge. Entonces, nos despedimos por hoy. Jorge. Te agradezco nuevamente. A ti. Gracias a ti. Jorge.
Al aire. Buenas noches. En este bloque final de Libertad Bajo Palabra vamos a conversar con Julio Risotto. Julio Risotto es un personaje muy conocido en ciertos medios de Lima y es una suerte de personaje de la narrativa de Ian Fleming, de alguna manera. Tiene muchas aristas, su personalidad y su vida, y una de ellas es que es un gran aficionado a la matemática. Tiene mucho talento con la matemática y desde que empezó la pandemia ha divulgado varios pormenores y perspectivas, bosquejos y proyectos de lo que iba a suceder a nivel cuantitativo y generalmente ha sido muy acertado. Esto ha permitido, entre otras cosas, que nos cercioremos de la flagrante mentira, ¿no?, que propaló el gobierno respecto al número de infectados y al número de muertos, que ya en los últimos días inclusive agentes, representantes del mismo presidente Vizcarra han reconocido como tales estos entuertos, ¿no?, estas falsedades. Bienvenido, Julio Risotto, a Libertad Bajo Palabra. Ok. Bueno, es lo que tú has dicho. Yo al principio hice las curvas de cómo iba creciendo la pandemia, y mis resultados, que empezaron en marzo hasta el 8 de abril, fueron exactos. Pero el 8 de abril empezó algo raro. Empezaron a sumar papas y camotes, que en el nido te enseñan que no se pueden sumar. No se pueden. Empezaron las pruebas rápidas y moleculares, y se mezcló todo, y bueno. Ahí ya abandoné y después predije una serie de cosas, pero me decían lo mismo que decía Trump, que nosotros teníamos muchos casos y por eso estábamos entre los primeros del mundo, porque hacíamos muchas pruebas. Trump decía, nosotros estamos primero porque hacemos muchas pruebas. Y yo dije, olvídense de las pruebas, todas las pruebas en todos los países marcan menos de lo que son. Pero hay un dato duro. El dato duro son las muertes. Los muertos están muertos. No prueba o no prueba. Entonces empecé a comparar para ver el éxito con los muertos en todo el mundo. Entonces empecé comparando los países de Asia al 31 de julio de 2020, cuando ya había la cifra más o menos parcial de que había 43.000 muertos en Perú. Pero para esto da igual que hubieran sido 30.000 o 20.000. Porque te cuento, cuando en Perú había 43.000 muertos... ¿Por qué? Porque te voy a decir los datos de los demás países. En Asia, cuando Perú tenía el 31 de julio 43.000 muertos, o 30.000 o 20.000, Corea tenía 186. Japón, 250. Taiwán, 9. Singapur, 168. Nueva Zelanda, 142. Australia, 214. ¿Qué importa si son 20.000, 30.000 o 40.000? Compara las cifras. Eso es normalizado. O sea, si Corea tuviera 32 millones de habitantes, hubieran muerto 186. Si Japón tuviera 32 millones de habitantes, hubieran muerto 250. En Taiwán hubieran muerto 9, Singapur y así. Luego pasamos a Europa, que en el caso de Europa, que fue la segunda fase, fueron más relajados. Pero aún así, y después de todo lo terrible que fue Europa, Italia, normalizado, tendría 18.000 muertos. España, 19.000, prácticamente lo mismo. Reino Unido, 21.000. Alemania, 3.500, bastante menos. O sea, tuvo mucho más éxito la generala que los generales italianos, españoles y de Reino Unido, que aparte de Reino Unido terminó en una clínica, ¿no? La República Checa tuvo 1.115. Sí, bueno, como casi toda la historia, ¿no? Y han estado ahí y tienen amigos en Bratislava o en Praga, son el mismo país que lo cortaron al medio en algún momento, hace 30 años, 40 años. ¿Okay? Checoslovaquia, pues, claro. Checoslovaquia son lo mismo, son la misma gente, la misma idiosincrasia, hablan igual, sienten igual, piensan igual, son lo mismo. Sin embargo, la República Checa tuvo 7 veces más muertos que Eslovaquia. Algo habrá hecho bien la generala de Eslovaquia, supongo. O sea, mi hipótesis es que los generales son los que deciden el resultado de la batalla. Es interesante porque basa la calidad de la gestión. Es la calidad de la gestión.
Suecia, por ejemplo, es un Estoy de ejemplo. acuerdo. No hizo cuarentena, nada, cero, ninguna cuarentena. Son 17.000 muertos. Pero nosotros tenemos 30.000, 40.000, ¿entiendes? Con cuarentena, con todo. Más, sí, claro. Y Bélgica, Muy mal llevado todo, eso es indudable. Que acabo de escuchar a Pilar Massetti diciendo algo raro de que los muertos no los cuentan porque la OMS no permite. Bélgica tiene 26.000 porque Bélgica adoptó un sistema casi del SINADEF. O sea, si murió en una casa de ancianos, murió de COVID. Si tenía síntomas de COVID, murió de COVID. Y Pilar dice que si no le hicieron la prueba y no dio positivo, no es. Pero bueno. Y después, si pasamos a América, que es nuestro... Qué falta de seriedad. Sí, es nuestro continente, para la misma población de Perú, que tendría 30.000 o 40.000, lo que quieran, da igual. Estados Unidos tiene 14.000, Brasil 13.000, Ecuador, que cuando empezó todo en Ecuador todos decíamos ese país es un desastre, ¿te acuerdas? Los muertos por las calles. Se recuperó bien, sí, era tremendo. Tiene 10.000, tiene 10.000. Colombia, lo que se puede hacer cuando hay criterio en el gobierno, ¿no? Exacto. Ajá. Yo escuché al alcalde de Medellín y me pareció impecable todo lo que hizo. En enero ya tenía todas las cosas que necesitaba. México, 12.500, Chile, 15.000, Bolivia, 8.200, Costa Rica, 736, Paraguay, 190, Uruguay, 294, Argentina, 2.425. Esos son las cifras normalizadas. Entonces, es un problema de gestión. El caso de Eslovaquia y República Checa lo muestra claramente. Porque son lo muestra claramente, claro. Sí, lo muestra claramente. Y por último, lo hice como una cuestión interesante, las generalas. O sea, todo el mundo decía que las generalas eran mejores contra el coronavirus. Puse a todas las generalas juntas. Nueva Zelanda, 142. Taiwán, 9. Alemania, 3.500. Eslovaquia, 162. Finlandia, 1.914. Dinamarca, 3.300. Noruega, 1.500. Islandia, 890. El promedio de todas las generales es 1.446. Y el Perú, 30.000, 40.000, lo que quiera. Creo que es claro el resultado, el análisis de que la gestión, los generales son los que llevan a ganar las guerras. Punto. Los soldados simplemente o se salvan o mueren. Pero los pobres soldados simplemente sufren las consecuencias de la estrategia equivocada o buena, ¿no? Y lo peor que sin asumir las responsabilidades, como en el caso nuestro, el caso peruano, que hasta el último momento se sigue pasando la responsabilidad a hombros de terceros, e incluyendo durante toda la pandemia y bueno, prácticamente todo el curso de su gestión, derivándolo hacia problemas estructurales, que yo considero que es una de las muestras más irresponsables de cualquiera que haya estado enfrente de cualquier empresa, mucho más de un país en una situación trágica como la del país. Problemas estructurales. En la esta pandemia ¿no? anterior fue hace más de 100 años. No hay experiencia de eso. La pandemia esta, la gente aprendió, los asiáticos, en el momento... en el curso de ella. En el curso de ella. Es decir, a ver, yo creo, algunas cosas las entiendo. O sea, por ejemplo, el otro día entrevistaron a Ugarte, el ministro, el exministro. Sí, y sí, él, claro. él tuvo COVID-19. Y tiene más de 80 años, creo, por ahí, no sé. O sea, es el grupo y tiene diabetes y hipertensión. El tipo está curado. Y él contó una cosa muy simple, que apenas él tuvo los primeros síntomas, lo llevaron y le empezaron el tratamiento y le pusieron oxígeno. Se curó. O sea, lo que no pensamos, es decir, cuando empezamos a pensar en las camas UCI y en los respiradores mecánicos, pensamos como europeos y como gringos o como colombianos. O sea, ellos no pensaban que se necesitaba oxígeno porque en Italia hay oxígeno, en Reino Unido hay oxígeno, en España hay oxígeno, en Italia hay oxígeno, en Estados Unidos hay oxígeno, en Colombia hay oxígeno y fabrican plantas de oxígeno. Entonces, ellos no se preocuparon por el oxígeno porque por default tenían oxígeno.
Pero nosotros nos preocupamos por las camas UCI, No tenían porque de qué todo el mundo preocuparse. decía que se necesitaban camas UCI y nadie decía que necesitábamos oxígeno, pero nosotros no teníamos oxígeno. Y entonces la gente ha muerto por falta de oxígeno. Y una cosa que a mí me parece increíble es que veo todo el tiempo en televisión que la gente está pagando el oxígeno. ¿No el Estado no debería haberle dado el oxígeno? Me parece, no sé. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Eso a cualquier persona con criterio le parece que sí, de hecho. y gente pobre. Julio, está muy bien el recuento que haces. Te comento, por favor. Sí. Sí, una desgracia. Los más damnificados han sido los más Pobres, necesitados al mismo pobres, tiempo. Sí, claro. Julio, por favor, te dejo 3 minutos. Danos tu balance final para despedir el programa, por favor. Ya luego conversamos con más tiempo, por supuesto, sobre tantos temas que puedes aportarnos. Adelante, Julio Risotto. Bueno, ok. El balance final es reflexión final. Todas estas estadísticas que yo hice con diferentes grupos de países, puedo hacer con más, pero todas dan el mismo resultado. Que la gestión, o sea, los generales, la estrategia que usaron es lo fundamental. Y aparte era predecible todo. O sea, bueno, no era predecible que los suecos iban a decir, no, que si se enferman y que sea la inmunidad de rebaño. Pero bueno, igual les fue mucho mejor que a nosotros. O sea, en todos los países la gestión ha sido, las muertes son gestión, punto. No hay otra cosa. Y la prueba más grande, como digo yo, es un país que era cortado por la mitad, que 7 veces más en un lado que en otro, gestión. Entonces, somos los peores del mundo en muertes por el doble, por lo menos, y eso es mucho, por la gestión que fue equivocada desde fines de marzo, cuando en el programa Agenda Política, el ministro nuevo, Zamora, le dijo a Enrique Castillo que las pruebas moleculares que miden el virus, la prueba molecular detecta el virus, más allá del método de que se recoja la muestra, eran equivalentes a las muestras, a las pruebas rápidas, que eran pruebas antígenos, que pueden aparecer a los 15 días. O sea, ¿de qué te sirve saber que alguien estuvo enfermo hace 15 días y ya contagió a toda la población? Entonces ya a fines de marzo se sabía para dónde iba. No te sirve prácticamente de nada. Sí, muy equivocado, Zamora. Necesitarías el auto de Volver al Futuro, pero no tenemos. No tenemos, lamentablemente. Julio, ¿dónde pueden hallar tu balance, esta información? Creo que lo han publicado hace poco, para que, digamos, los espectadores puedan buscar tu análisis. No, yo se los pasé a ustedes difúndanlo. Yo lo que quiero es que sepamos la verdad. Ya, correcto, eso que lo tenemos acá lo vamos a difundir. Sí, difúndanlo porque lo perfecto. Que eso es matemática, perfecto, Julio. Muchas es gracias. verdad, punto. La matemática es así, la ciencia. Sí. Correcto, Julio. Entonces quedamos hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces nos reunimos el jueves en Libertad Bajo Palabra. Eso ha sido todo por hoy. Mucho gusto de haber conversado esta noche con todos ustedes.